Un señor de 83 años vivía en esta casa, ¿verdad? Esta es la casa de él, así quedó su casa. Aquí él fue asesinado y también fue secuestrado en esta casa una persona extranjera que lo asistía en el día a día, en tareas del hogar, etcétera, llamado Jimmy. Jimmy fue liberado el día 51 de la pausa operativa que tuvimos en este lugar. Fíjense que hay un caminito acá en el medio de los campos de papas. Y por ese caminito vinieron las camionetas Toyota. Vinieron también motocicletas. Hubo gente que inclusive vino caminando o en bicicletas. Llegaban acá con RPGs, bazucas, todo tipo de explosivos, todo tipo de armamento. Y venían con un plan operativo muy claro de matar a la mayor cantidad de personas posibles. No todos estaban en el kibutz, no se olviden que estamos en un 7 de octubre, es el corolario de las altas fiestas judías, Simchat Torah. Mucha gente de vacaciones, mucha gente que también invitaba a personas a su casa. Y lo que comienza a pasar a las 6:30 de la mañana es que comienzan los cohetes. Hoy ya hablamos de la amenaza de los cohetes. Esto era lo que Israel preparó justamente para su defensa, pero no pensaba que podía llegar a haber una invasión. Por eso mucha gente fue o asesinada dentro de los refugios o secuestrada de los refugios, porque al principio lo que pasaba acá era que eran sirenas y cohetes y proyectiles de mortero que caían, y la gente estaba dentro de los refugios hasta que empiezan a escuchar los gritos en árabe. Y este kibutz se empieza a llenar de gente, ¿sí? Este kilómetro y medio, kilómetro 600 que tenemos acá, entre Israel y la Franja de Gaza, ustedes pueden ver las casas, ¿verdad? Está realmente muy, hay mucho, Obed, Berlín, no sé, Roma, sí. Este kilómetro y medio, o este kilómetro 600, es muy, digamos, es una distancia muy pequeña, pero este es un abismo. Este es el abismo que hay y que se habla ahora en la prensa, ¿verdad?, sobre Irán y sobre... Es el mismo que hay entre aquellos que educan hacia el odio del otro y aquellos que educan hacia el respeto al otro. Entre aquellos que dividen el mundo de forma dicotómica entre fieles e infieles y aquellos que le dan dignidad al otro. Y básicamente, entre la teocracia y la democracia, esto es lo que estamos viendo en este lugar, ¿verdad? Nidos, un kibutz de gente pacifista, en general. Les voy a contar ahora la historia de Lifshitz dentro de su casa. Preguntas. Yo no sé bien cómo funciona un kibutz. Sí. Si podés explicar. Un kibutz es básicamente un lugar donde la gente vino, se desarrolla al principio del siglo XX. Si bien este kibutz es establecido después de la creación del Estado de Israel en los años 50, la gente venía aquí a dar todo lo que podía y recibir solamente lo que necesitaba. Gente de la izquierda, también muchos argentinos en este kibutz, de la izquierda latinoamericana también, que llegaron a veces antes o después de las dictaduras en América Latina en los años 70, años 80. Si no, fue establecido por israelíes al principio. Y básicamente se vivía una vida socialista en este lugar hasta los años 90, que con la caída del socialismo en el mundo, los kibutzim también empiezan digamos, a decaer en su modelo y se empiezan a privatizar, ¿sí? Si bien en este kibutz se privatiza realmente hacia el final, ya en los años 2000, y todavía todos los almuerzos se comían juntos, en comunidad, en el comedor. Se los voy a mostrar el comedor hacia el final de nuestro camino. Kibutz significa comunidad, una comunidad que está junta. Y vuelvo a repetir, esta es la gente que vive acá, que está más cerca del pensamiento que tenemos que venir en coexistencia con nuestros vecinos palestinos. Y esos fueron los primeros que fueron atacados. ¿Quiénes son dueños de los terrenos? Los dueños de los terrenos es el Estado, pero las familias tienen posibilidad que sus descendientes compren una casa también en el kibutz y pueden agrandar el kibutz. ¿Qué tipo de agricultura tenían aquí en esta zona? Este kibutz tiene zanahoria, papa, avocado o aguacate o palta, algunas flores también, y hay algo más que me estoy olvidando, ahora lo voy a recordar. Ese es el principal. Trigo, mucho trigo en este kibutz. Ahora está abandonado y esa agricultura está abandonada. ¿Cuándo se retomaría? Bueno, esa es la gran pregunta que tienen las comunidades. No es claro cuándo va a suceder. Lo que es claro es que vamos a volver acá, vamos a volver a vivir acá. Y este kibutz va a seguir luego de esta masacre, que obviamente deja
a maltraer a la población, a la comunidad, que en este momento viven en distintos lugares del territorio israelí y todavía está absolutamente evacuado, como ustedes van a ver. Hay 7 personas que están haciendo algunos trabajos de manutención desde el día 10 de octubre que llegaron aquí. Una cosa, Ronnie, solamente para sumar respecto al tema de la agricultura, en los campos agrícolas acá aledaños, que algunos son parte del kibutz también, hay algunos campos que sí están siendo trabajados, pero tienen 2 problemas. Un problema es la mano de obra. Como hablábamos antes, parte de los empleados que venían acá a trabajar en los campos agrícolas eran también personas que venían de la Franja de Gaza y hoy en día no hay entrada. Y en segundo lugar, tienen un tema, suena sumamente técnico, pero que ilustra también un poco de lo que pasó, que es que parte de las herramientas que utilizaban, más específicamente los vehículos que utilizaban para la agricultura, fueron también atacados el 7 de octubre e incluso algunos fueron robados y llevados a la Franja de Gaza. Y vemos que el ejército en algunos lugares de la Franja de Gaza consiguió parte de esos vehículos de este kibutz y de otros que alrededor y los trajeron de vuelta a Israel, pero en la mayor parte de los casos de todas formas estaban totalmente inservibles. Hay 150 vehículos que habían hoy, ahora en el último volante que íbamos, eran de este kibutz y 50 personas fueron asesinadas en este kibutz. Cuando hablamos de más de 1.500 asesinados, decimos 364 en la Finca Nova, 95 en Be'eri, 4 en Ashoshá, 50 en Iroz, 63 en el lugar donde empezamos, el kibutz que estaba al lado de la estación de servicio, allí con Ofer en la mañana, Faraza 63, y así fue. Y que son estos lugares que fuimos, 4 o 5 lugares, son parte de los 30 lugares que fueron atacados. Sí. O sea, básicamente sí se los vio, pero vuelvo a repetir, o sea, lo que sucedió es que no había suficiente defensa. Necesitamos una división entera para defender esto, y la concepción del ejército era otra. Fallamos, y lo que estamos viviendo ahora están asistiendo a la falla más grande de la historia del Estado de Israel moderno. Había algunas personas que hacían vigilancia. ¿Cuántas eran esas personas para entender la dimensión? En este kibutz lo que había eran escuadrones de seguridad. La primera persona que fue atacada en el kibutz, por un plan premeditado, era el jefe del escuadrón de seguridad. A unos 300 metros está su casa a mi derecha, hacia el sur. Y el escuadrón de seguridad acá tenía unas 15, 18 personas más o menos, pero no tenían suficientes armas, obviamente, para luchar contra cientos de personas que viven aquí. Sí hubieron personas que fueron abatidas en el kibutz, es decir, terroristas que fueron abatidos, y esto lo sabemos por personas que son testigos oculares, pero ellos lograron inclusive llevarse los cuerpos de sus propios terroristas, porque el ejército no llegó a tiempo, ¿me explico? Y 7 horas y media hasta 8 horas estuvieron haciendo acá un festín de matanza, de masacre. Sigan conmigo y seguimos con las preguntas. Un segundito, déjame, Ronnie. ¿Ah? Lo que estamos viendo son restos de viviendas que fueron incendiadas por los terroristas el 7 de octubre pasado. Soy Jesús García de La Opinión y estoy haciendo una cobertura especial desde Israel. Los kibbutz es incorrecto en español, ¿o está bien? Está bien, porque en realidad estás tomando la palabra en hebreo y en plural no suena bien. Si vas a decir los kibbutzim, no voy a meter en español, es lo mismo que kibbutz. Exacto, porque yo pensaba que era como un kibbutz más pequeño, por ejemplo. En esta comunidad habitaban alrededor de 1,000 personas. Actualmente se encuentra desalojado y se espera que
que pueda ser repoblado debido a que es una zona agrícola y muy importante para el Estado de Israel como parte de la alimentación de todo el país. Esta es una de las viviendas atacadas por los terroristas. Bienvenidos a la casa de Oded y Ojer de Lifshitz. Oded, como nosotros, era periodista, pianista, y una cosa que caracterizaba a Oded es que era una persona pacifista. No, digamos, una persona pacifista reconocida también en el mundo, digamos, político de Israel. Si bien él no era una persona política, todas las semanas iba Oded hacia el pasaje, el cruce de Erez, que pasamos por aquí también un poco más temprano, no podemos entrar, que es el cruce por el cual entraban desde la Franja de Gaza hacia Israel personas a trabajar todos los días, decenas de miles de personas, pero también pasaban personas que necesitaban tratamientos médicos, diálisis, tratamientos oncológicos. Miles y miles de personas pasaban hacia Israel para recibir ese tipo de tratamientos, civiles de la Franja de Gaza. Lo que hacía Oded, junto con personas como Irit Lav y otras personas de este kibutz, era de forma absolutamente voluntaria ir con su auto, ir a buscar a la gente civil de la Franja de Gaza, llevarlos al hospital de Soroka en Beersheba, o al hospital de Ichilov en Tel Aviv, o al hospital de Tel Ashomer, también ahí cerca de Tel Aviv, y básicamente después los devolvían hacia el pasaje al cruce, que era un cruce internacional, y de ahí la gente volvía a sus casas. De esta manera le pagó el Hamas. Estamos hablando de una persona que nosotros, el ejército israelí, nosotros pasamos medicamentos para Oded Lifshitz hacia la Franja de Gaza hace algunos meses, y nuestros soldados, cuando ingresaron en Han Yunis, en el hospital, encontraron los medicamentos que nosotros pasamos para Oded aún en el hospital de Han Yunis sin que se los habían dado. Nosotros se los pasamos a la Cruz Roja Internacional. Una Cruz Roja Internacional que no ha visto a nuestros secuestrados y secuestradas en los últimos 194 días. Nosotros exigimos que la Cruz Roja Internacional vea, chequee médicamente a nuestros secuestrados. Es absolutamente insólito que no lo hayan hecho. Y más insólito aún es que la población en Gaza y el Hamas también sabía que la gente que vivía acá era la gente que estaba de acuerdo más de acuerdo en el espectro de la población israelí con la coexistencia con nuestros vecinos palestinos, con nuestros vecinos en Gaza. Era la gente de la izquierda, o de la más izquierda del espectro político, y así y todo fueron los primeros en ser atacados. Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión mayormente teológica. Este lugar nunca fue una colonia, nunca estuvo en ningún mapa de ningún lado, inclusive en el mapa de partición de 1948, estos eran tierras israelíes. Y no es que la gente acá era románticamente idealista, era gente que realmente pensaba que que había que darle una opción a la paz, que es lo primero que tenemos que hacer. Y así les pagó el Hamas. ¿Preguntas? Sí, Ronnie. Sí. Dices que no había suficientes defensas y que hubieran requerido de un batallón entero. Cuando dices no había suficientes defensas, te refieres en todo Israel, en esta parte. En toda esta zona la defensa había bajado de forma muy considerable, y también los días anteriores se habían retirado acá algunas de las fuerzas, pero en general la concepción en los últimos años, 2 años, la concepción era que si ingresaban decenas de miles de gazatíes para bajar en Israel y ganaban un sueldo de 6 veces más o menos, que si se permitía el ingreso de dinero de Qatar hacia la Franja de Gaza, que si ingresaban al día 450 a 500 camiones con mercancías y distintos servicios, obviamente, que se permitían en la Franja de Gaza, no iba a haber la suficiente intención, iba a disminuir la intencionalidad, iba a disminuir de alguna manera digamos, o sea, se iba a poder comprar una paz, entre comillas. Pero no fue así. La ideología aquí es más importante, por lo menos en la Franja de Gaza, la ideología es algo que es más importante que las condiciones económicas. Acá la conciencia es lo que determina la existencia.
en nuestro mundo, muchas veces la existencia, las condiciones físicas en las que vivimos, es la que determina nuestra conciencia, ¿sí? La que determina nuestra forma de pensar. Acá es un poco al revés. Son dos mundos. Básicamente, nosotros nos equivocamos y jamás concienzudamente se refería a lo que escribió en su Carta Magna 36 años atrás, que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Y también, obviamente, que eso es lo que yo le creo hoy en día jamás cuando dice queremos exterminar a los israelíes, queremos matar a israelíes. Ronnie, frente a la cámara y lo que está viendo la cámara, ¿nos podría narrar qué es lo que ve la cámara? ¿Cómo entraron los terroristas para dejar esto como lo está viendo la cámara? Mirá, es difícil saber exactamente qué pasó aquí. Aunque en realidad le podríamos preguntar aquí a Yocheved. Yocheved es la esposa de Oded, y ella sí fue liberada 3 semanas después de que comenzó la guerra. Fue las 2 primeras mujeres liberadas, ahí está la foto de ella. Y básicamente ellos, en la mayoría de casos lo que pasaba aquí era que se encerraban dentro del cuarto del refugio. Al principio pensaban que eran solamente cohetes. Y luego de eso, cuando no salían, los terroristas lo que hacían era quemar las casas para que se comiencen a asfixiar. Luego de ahí salgan de la casa y secuestrarlos. Eso básicamente, esto es la incineración de la casa. En este kibutz, 1/3 de todas las casas fueron incineradas. Repito, en este kibutz, 1/3 de todas las casas fueron incineradas. Y solamente 4 casas, que no sé por qué, no sabemos por qué, no fueron atacadas. Todo el resto sí fueron atacadas. Seguimos adelante. Les pido que vengan acá al lado mío. No estoy seguro que sabían exactamente qué era lo que era Hotel Lifshitz, pero lo que sí sabían cuál es la forma de pensar. La marcha adentro. No, para que está para ese lado. Sí. Ahora te muestro lo que pasa. Estamos viendo una de las casas destruidas durante el ataque de Hamas el 7 de octubre. Una activista por la paz que incluso ayudaba a palestinos a obtener servicio médico. Gente, tenemos que adelantar. Marisa, tenemos que adelantar. Gente, tenemos que irnos. Esta zona es privilegiada para nosotros como periodistas porque es una zona de acceso muy restringido. De hecho, solamente con un permiso especial se puede ingresar. Soy Jesús García, transmitiendo desde Israel sobre esta cobertura especial de lo que está ocurriendo en este momento en el conflicto en Medio Oriente. Este estatus fue también establecido por el mismo del Lifshitz, se lo plantó aquí, no sé qué vio del otro lado también, el jardín. Y así nosotros podemos ir viendo casa por casa, no todos vamos a empezar por una cuestión de tiempo, pero esta, por ejemplo, es la casa de Ofer Calderón. Ofer Calderón, también su pareja, en realidad estaban separados, no divorciados aún. Ella no fue secuestrada, pero aquí Ofer fue secuestrado junto con sus hijos Shahar y Erez. Habían comido la comida de la fiesta el día anterior, se quedaron a dormir en la casa del papá y Shahar y Erez fueron básicamente secuestrados de esta casa, mientras que regresaron durante la pausa operativa. Los hijos, Ofer todavía está en la franja de Gaza, creemos que está en vida, es uno de los 27 habitantes del kibutz que aún están en vida en la franja de Gaza, uno de los 133 secuestrados en total. Y así podemos ir caminando, ir viendo. Esta es la casa de Karina Engelberg. Karina Engelberg. Esta es otra vivienda de una de las personas secuestradas. Hay que recordar que un día anterior había sido una fiesta importante en Israel antes del ataque. Sabemos porque hicieron otros secuestrados. Es uno de los 10 cadáveres secuestrados.
Esta zona está completamente abandonada en este momento, aunque, bueno, podemos ver las fotografías de algunas de las personas que fueron secuestradas. Ronen Ángel, y que vivían en este kibutz. Esta comunidad parece grande, pero realmente es pequeña. Parece grande porque hay campos de agricultura, pero es una zona realmente pequeña. Digamos, una comunidad muy, muy pequeña. Con esta cabeza y veo que dice Yairo, yo conozco a la familia un poco, somos amigos, y por primera vez entré a la casa y le firmé a los padres que no había una gota de sangre acá. Pensamos que tanto Yair como Itán están en vida, Yair es una persona que la describen como el alma mater del kibutz, la describen como el DJ cuando había acá una fiesta o que el que hacía los asados. Itán, su hermano menor, que también si alguien quiere sumar algo, Alejandro, vos lo conocías a Itán, ¿no? Si alguien quiere sumar algo, con gusto. Eitan estaba aquí porque vino a festejar con su hermano la festividad, ¿verdad? Un día feriado, vino acá y se quedó acá con él. Los esperamos, están los dos en vida, los esperamos y estamos trabajando para que se liberen. Ahí está, no. Lo que ven acá atrás, este tipo de estructuras, es una suká. La suká es ese famoso tabernáculo, cabaña, por eso lo tenemos afuera de su casa, para que el canto temporal, la semana de la fiesta de las cabañas. Nosotros habíamos pasado ya el Rosh Hashanah, el Año Nuevo, el Yom Kippur, el día Aquí podemos ver un mensaje en español. Dice: chicos, fuerza, un poco más y vamos a volver a estar juntos. Los esperamos, los queremos. Y vienen los nombres de la familia. Estos son unos hermanos que fueron secuestrados y bueno, no se sabe si siguen vivos o no por parte del grupo terrorista Hamas. no se veía tan practicante la ley judía, pero algunos por temas tradicionales también hacen las cabañas. Por eso no se habla mucho de estas cabañas. Están escuchando una avioneta. Hay que recordar que estamos apenas a unos metros de la franja de Gaza, así es que todavía hay operaciones intensas del ejército israelí y escuchamos tanto helicópteros de pronto como estas avionetas que están haciendo pues el trabajo del ejército. Quiero que miren acá, por favor. Quiero que miren las cosas que se ven dentro de las casas. ¿Creen que ahora se pueden parar arriba? Dios mío. Todavía no hubo tiempo siquiera de remodelarlo, ¿qué? O sea, eso es lo que pasó el día 7 de octubre. Obviamente que la sangre está absolutamente seca, pero los olores al principio, los olores eran tremendos y bueno, o sea, el olor a muerte acá era... De hecho acá, creo que se veía en la película, los terroristas estaban acá. Acá hicieron una especie de cuarto de comando, hicieron una especie de armería acá,
y cuando uno se le terminaban las municiones, volvían al grupo de terroristas en este lugar y recargaban las municiones. Aquí estaban sentados como una ronda. Parados. Alguien acá hace el producto. Esta es otra casa, otra persona que fue secuestrada. Esta es la casa de David y Sharon Cunio. Tienen dos hijas, Emma y Yuli. Estaba también la hermana de Sharon y la sobrina de Sharon, es decir, una pareja. Él tiene 33 años, ¿sí? O sea, es un poco más chico que yo en mi caso. Y en esta casa habían 6 personas, ¿verdad? Vino la hermana de ellos, o sea, la cuñada de él, para festejar otra vez la fiesta. De esta casa, David, una persona que mantuvo cerrado, o sea, logró mantener cerrado el refugio sin que se lo abran. Y lo que hacen los terroristas, como en muchos casos, es cortar el gas de la casa, cortar el gas, y por intermedio del gas que calienta el agua, quemaron la casa. ¿Sí? Queman la casa por intermedio del gas, los 6 salen, los 6 son secuestrados, y durante la pausa operativa 5 de ellos fueron liberados, mientras que David todavía está en la franja de Gaza. Pensamos que está en vida. El hermano de David Cunio también fue secuestrado, y en este kibutz vivían 2 hermanos más que no fueron secuestrados, que lograron no ser secuestrados, y también vivían los padres, o sea, toda la familia Cunio vivía acá. Los abuelos, los 4 hermanos varones, con sus parejas y con sus hijos vivían aquí. Contaba Luis Cunio el otro día acá, cuando estaba Javier Milei, presidente argentino, le decía que el Shabbat, o sea, nosotros hacemos como las comidas que hacemos en Latinoamérica los domingos, a mediodía con la familia, o en Estados Unidos, acá las hacemos el viernes de noche. Entonces dice que el Shabbat el día 6 de octubre era más del doble que del día 13 de octubre, el Shabbat siguiente, porque más de la mitad de su familia fue secuestrada este día. Una familia muy tradicional acá. Los padres, los Cunio, vinieron de Argentina. Vinieron a vivir a Israel en el año 1986. Ronnie, sumo acá 2 cositas pequeñas, que tengo para acercarte un poco por el micrófono. Déjalo. Sumo acá 2 cosas pequeñas respecto a la historia de los Cunio. Una de las cosas es que ellos cuentan la historia del momento en el que fueron secuestrados. Lo que ellos cuentan es que estando acá, como dijo Ronnie, ellos están dentro del refugio. Comienzan a quemar la casa y comienza una discusión dentro del refugio de qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Nos quemamos vivos acá? Salimos, pero si salimos de la casa tal vez nos disparan, nos matan, etc. Y las 2 madres, es decir, la mamá de las mellizas, las hijas de David, Sharon Cunio, con sus 2 mellizas de 3 años, Emma y Yuli, discute con la hermana de qué hacer con las hijas y deciden salir porque dicen, preferimos morirnos de un tiro que morirnos quemadas vivas. Salen de la casa y muy rápidamente son secuestradas, pero en el momento que son secuestradas, una de las hijas es separada de la otra, es decir, 2 hermanas mellizas, una la separan de la otra, y por más de 2 semanas, una niña de 3 años está separada de su mamá, secuestrada en la franja de Gaza, su mamá está solo con una de ellas, y no sabe qué pasó con su otra hija, y ella en su mente piensa que probablemente fue asesinada, y estando secuestrada en Gaza, la pasan a uno de estos túneles dentro de la franja de Gaza, y ella escucha un llanto, y ella le dice a su esposo, ese es el llanto de nuestra hija, ese es el llanto de nuestra hija, y hablan ahí en ese momento con los terroristas, le dicen, ese es el llanto de mi hija, y efectivamente era el llanto de su hija, cerca en ese mismo túnel, y reúnen, si se puede decir, a la familia en medio de ese infierno, y luego, como decía Ronnie, la mamá, las 2 hijas, son liberadas. La mamá cuenta que ella trató de convencer al papá de ella, la mamá, quedarse, decía que liberen a las 2 niñas, la liberan con mi hermana y con su hija, y ella la va a cuidar, y yo me quedo contigo. Y el papá le decía, no, salgan todas, vete con nuestras hijas, y a mí ya me van a liberar en algún momento. Y lamentablemente han pasado 194 días, y David sigue secuestrado en la franja de Gaza. ¿Dónde estaba el refugio? ¿Cuál es el refugio de acá? El refugio de esta casa está aquí adentro.
hasta al fondo de la derecha. Me estoy dando a ingresar para que pueda mirar por acá. Y Perdón, ¿y quién fue que se reunió con Milei? aquí estuvo, el presidente Javier Milei estuvo aquí en este kibutz. Y en algunos casos hay muchos ciudadanos argentinos que estaban esperando en la entrada. Le digo las palabras sobre lo que imagino es un bombardeo. Estamos viendo una de las casas que fueron quemadas durante el ataque de Hamas. Las personas de aquí fueron secuestradas. Como no querían salir, los terroristas decidieron quemar las casas para poderse llevar a las personas. Algunas fueron liberadas, pero otras más siguen secuestradas y son consideradas rehenes. No sé cómo se le puede llamar a esto. Sí. של הממ"ד? Hablar de la mamá. של החלום? Como hace último sobreviviente de la guerra. Señores, pueden ver acá proyectiles de mortero. Acá tenemos de 5 a 7 segundos. Proyectiles de mortero. Fíjense cómo pica inclusive en la arena, que la mayoría de la arena absorbe las esquirlas. Y aún así, fíjense cómo pica y cómo quedan las esquirlas, ¿no? Las esquirlas acá en el coche. Por eso yo decía que... Aquí cayó una bomba, un explosivo, salpica y llega a ese muro de esa vivienda. Cohete que es más largo, más alargado y más flaco, digamos. Otra vivienda quemada. Podemos ver hasta el fondo completamente quemada esta vivienda de varias habitaciones. Aunque estas viviendas se encuentran abandonadas, las familias todavía son dueños de estos espacios y no dejan entrar a todas las viviendas, incluso si están abandonadas. Tiene que haber un permiso especial para ello. Vamos aquí para empezar. Yo voy adelante. Si pueden, hagamos una línea. Vamos a estar primero con Ricardo, nuestro camarógrafo. Esta es la casa de Ofelia Reutemann. Tenemos permiso de Pablo, su hijo, para ingresar. Ofelia tiene 77 años. Fue secuestrada el día 7 de octubre y fue liberada el día 53 de la guerra. Me cuenta Ofelia que ella escribió un diario, recordó a Ana Frank, y las historias me preguntaba ahora César, ¿qué siento yo, no? O sea, qué es lo que yo vi acá en estos días. Le dije que muchas veces recuerdo las historias de mis abuelos, que llegaron a Uruguay después del Holocausto, en el año 1946. En el caso de mi abuela como última sobreviviente de su familia, en el caso de mi abuelo tenía 2 hermanas que quedaron en Uruguay en el periodo entre guerras. Pero cuento Ofelia que, por ejemplo, que fue muy maltratada, que ella encontró un tomate en la casa, y lo toma, lo roba, nunca había robado, le pone un poco de el jugo del tomate al pan que está absolutamente seco y con eso come esos 53 días. Y recuerda a Ana Frank, que hace un diario como el de Ana Frank, que todavía no está publicado, es interesante verlo. El esposo de Ofelia está en vida,
pero una persona que necesitaba tratamientos, todo tipo de tratamientos neurológicos, y está en un hospital acá muy cerca, el hospital de Adi Negev o Ale Negev. La casa ya está absolutamente ordenada, la ordenaron los hijos de Ofelia. Pueden ver también la biblioteca, pero vamos a ver cómo luchó Ofelia por su vida acá. Al final, sobrevivió. Esto es la sangre de Ofelia. En realidad, estamos haciendo el camino al revés de como se lo llevan hecho. Podemos ver. Estaba en el refugio también ella. Si podemos ver acá en la puerta, 10 disparos. Esta es la sangre de Ofelia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disparos. Abrimos la puerta. Nos encontramos con que en la pared hay unos 4 o 5 disparos. 4 o 5 le ingresaron. Y la sangre de Ofelia acá en el piso, que se puede ver en este lugar, antes de ser secuestrada. Ella es gravemente herida en la mano. Gravemente herida en su brazo acá, pero repito, Ofelia está en vida y está viviendo junto con su hijo en la casa. Ella es la tía del famoso periodista Hernán Feller, que antes de los partidos de fútbol en Argentina llamaba a la liberación de los secuestrados. Ustedes escucharon, Hernán es su sobrino. ¿Eso qué es? Esto acá está en todos los... es un tema que por ley está en todos los refugios. Básicamente yo creo que tiene que ver con la amenaza de gases. Y tengo que contar bien a una persona, pero esto se podría abrir si Israel tiene un problema de ataques con gas, ataques biológicos. También tiene una función técnica esto. Tiene una función técnica, no sé exactamente cuál es la función técnica. Pero están todos los refugios. Fíjense cómo la pared acá es de concreto, a diferencia de las otras. Vamos a dejar pasar al resto si puede ser, para que todos puedan apreciar. Imagínense ustedes pues Venimos por acá. los momentos que vivieron quienes se encontraban en estos kibbutz, no solamente este, sino en varios. Les repito, según dicen las Fuerzas Armadas, de 24 células o grupos de Hamas ya quedan 19 han desactivado, pero aún sigue siendo un peligro eminente. Y los comandos que vivimos, que están todos los días. Lo cierto es que en el mes de octubre hubo muchísima. Bueno, estuvimos en la casa de Ofelia, donde fue detenida, ya estaba muy herida. Vimos incluso la sangre en el piso. Antes de que los terroristas se la llevaran, ella finalmente fue liberada 53 días después. Pero su vivienda pues está actualmente abandonada. Su familia la arregló un poco, pero pues no limpió todavía por completo. Por eso pudimos ver la sangre de ella cuando fue herida por los terroristas de Hamas. No sé si lo escucharon, pero justamente hubo en este momento una especie de bomba que se alcanzó a escuchar aquí, porque todavía hay combates. Estamos muy cerca de Gaza, donde todavía hay enfrentamientos entre los israelíes y el grupo terrorista Hamas. Como podrán darse cuenta, pues este kibutz, como la mayoría, son pequeñas comunidades, viven muy pocas familias, todos ellos se conocen entre sí y pues vemos áreas verdes, pues son sus jardines privados que ellos cuidan, porque aparte también viven, ellos se dedican prácticamente a la agricultura. Se puede ir a distintas casas, ¿verdad? O sea, vas a ver un 15% de kibutz acá. ¿Cuántas casas hay en el kibutz? En este kibutz son 200. 200. En este kibutz nos señalan que hay 200 casas, o sea, son unas 200 familias. No es una ciudad, es una pequeña comunidad, una pequeña colonia.
Es otra persona secuestrada en su vivienda. Por aquí, por favor. Isaac El Garat. Vamos a entrar a esta vivienda. Por aquí, por favor. Vamos a... Voy un poquito más fuerte por acá. Señores, vamos a ingresar a la casa de Isaac El Garat. Lo digo de nuevo, cualquier cosa. Isaac El Garat, danés, su esposa y sus dos hijos viven en Dinamarca. Vivía sola a causa de unos 68 años. Que también, similar a lo que pasó con Ofelia, simplemente para que entiendan, digamos, el método que era de Hamas acá. Vamos a ver entonces también el de... Está también limpiado, bueno, no tanto. Fíjense, para que esto así, hubo mucho vandalismo acá también, ¿sí? O sea, mucha gente que hizo todo tipo de, de vandalismo. Vamos a ir al cuarto de refugio. Todas estas casas tienen un cuarto de refugio. Sí, por ley. Acá podemos ver, en este caso el terrorista disparó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balas. 7 balas dispara el terrorista acá. Isaac está manteniendo la puerta cerrada de este lado, es una Kalashnikov como pueden ver. Y lo mismo. Entra en la pared 1, 2, 3 más o menos. A Isaac le entran probablemente 4 balas. Y acá en el piso podemos ver a Isaac desangrándose. Él sí salió muy mal herido. Si quieren pueden pasar hasta el final. Él sí salió muy mal herido. Pero encontramos también sangre de él en la entrada. Encontramos sangre de él en la entrada en la parte de atrás de la casa. ¿Sí? Básicamente lo que hacían es que los llevaban hacia la parte de atrás y luego los agrupaban a todos los que iban a secuestrar y se los llevaban en un cajón de un tractor, como vieron ayer en la película. ¿Quieren ingresar? Dami, deja atrás vivas. Deja atrás vivas que las tienen a ver. Señores, si alguien más quiere ver a la casa de Isaac El Garat, la historia de esta casa, los que ya salieron de aquí, por favor, como estamos, no tenemos mucho tiempo, vamos a ir con Gabriel a la casa de la familia Vivas. Y después los que ingresaron acá van a ser conmigo la familia Vivas. Por acá, por favor. Los que quieren entrar acá... Lo recuerdo, estamos en un kibutz aquí en Israel, donde fue uno de los ataques de Hamas el 7 de octubre. Un kibutz es una comunidad. En vivían alrededor de 200 familias, hay 200 casas. Todas están en este momento abandonadas, justamente en espera de que las autoridades israelíes consideren que es seguro volver para poder reconstruir las viviendas. Muchas de las personas de aquí fueron secuestradas y están esperando lo que pueda ocurrir con Hamas. Se casó, luego se separó. Sus dos hijos también viven en Dinamarca. Sabemos que el papá, Yarden, tenía una pistola, que le escribió a su hermana mientras estaba en refugio, le escribió: tengo una pistola, tengo el cartucho adentro, como quien dice, y le escribió: tengo miedo de morirme. Y la hermana le contesta: no, como no seas exagerado, digamos. Últimos mensajes que tuvo de él: los terroristas, él escucha que hay terroristas acá dando vueltas, pero él había cerrado la puerta de la casa y la puerta del refugio. Los terroristas empeñados que querían entrar a esta casa traen una especie de destornillador eléctrico, digamos, y abren la puerta. Ustedes intentaron disparar, intentaron hacer todo tipo de cosas, abren la puerta, logran entrar a la casa y no entendemos muy bien cómo fue el secuestro como tal. Lo que sabemos es que por un lado secuestraron y por otro lado secuestraron al papá, a Yarden, que es el video que les mandé ayer o anteayer en el grupo de WhatsApp también. Y sabemos que también durante el secuestro estuvieron separados.
Es decir, el papá Yarden está en algún lugar y la mamá y los dos niños están en otro lugar. Lamentablemente, el Hamas ha repetido varias veces que la mamá y los dos niños ya no están con vida, pero nosotros en Israel decimos que oficialmente no tenemos ninguna información oficial que nos indique que ellos no están con vida. Israel no confirma, por supuesto, ninguna muerte hasta no tener alguna prueba, digamos, de esa muerte. Ya hubo un caso anterior en el que una mujer que ellos habían dicho que había muerto, después en la pausa operativa anterior, esa mujer fue liberada con vida a su casa. Es decir, dijeron que estaba muerta y volvió a su casa y hoy en día está viva, vivita y coleando, como decimos. Entonces tenemos la esperanza de que esto también sea el caso. Tal es el nivel macabro del juego psicológico que hace en Hamas, que el Hamas durante el cautiverio, con Yarden secuestrado, le dice a Yarden que su esposa y sus hijos murieron, le pide que filme un video a Yarden, un video que lamentablemente se hizo bastante famoso, y Yarden llorando con una voz temblorosa, le acaban de dar la peor noticia de su vida. Yarden le pide al gobierno de Israel que haga todo para devolver a sus hijos y a su esposa, diciéndoles, por favor, por lo menos déjame enterrarlos, es decir, aunque sean cadáveres, tráiganlos de vuelta, y habla de este juego psicológico, de esta forma macabra de intentar obtener algún rédito político con la vida de un niño que cuando fue secuestrado tenía 9 meses. Hoy cumple, dijimos en el autobús, 1 año y 3 meses, es decir, cumple el 18 de enero, cumplió 1 año, cumplió 1 año y 3 meses. Su hermano Ariel, de 4 años, y como dijimos, la mamá Shiri y el papá Yarden. Que por cierto, perdón, la familia de Shiri también es argentina. El papá de Shiri es argentino. Y también eran de los más pacifistas que habían acá. Acá en la televisión se realizó un reportaje bastante extenso el caso de ellos, contando también de la historia del papá, de cuando emigró a Israel. Y él siempre se mantuvo con esta idea de yo también soy argentino, y también con el tema de que realmente era un pacifista acá, lo llamaban como el radical de los pacifistas, acá en el kibbutz. Y no, al papá de Shiri, es decir, al abuelo de los niños, y el papá y la mamá de Shiri, que también vivían acá, fueron asesinados el día 6 de octubre. Vamos a cortar esta transmisión en vivo. Hicimos un gran recorrido, muy, muy intenso, de una forma prácticamente exclusiva, porque es una zona súper restringida por parte de las autoridades en Israel para poder ingresar a estos espacios atacados por Hamas el 7 de octubre. Soy Jesús García y gracias por seguirnos en esta transmisión especial en vivo.